Estamos ya en el quinto mensaje de nuestra serie Resoluciones. Estamos estudiando domingo a domingo el libro de Nehemías, lo que hemos llamado la segunda gran epopeya de Israel, su regreso del imperio hacia el territorio de Jerusalén y la reconstrucción del muro, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos dirija. Vamos a un hermoso capítulo lleno de enseñanza. Creo que el Señor nos va a hablar hoy en su palabra, como siempre lo hace, pero especialmente creo que hoy tiene un mensaje para nosotros. Así que atendamos con disposición y compartamos este mensaje de la palabra de Dios. Señor, gracias porque siempre nos hablas, porque eres bueno, porque en tu palabra encontramos no solamente, Señor, el testimonio de tu bondad, de tu amor, de tu gracia. También, Señor, encontramos la expresión de nuestra humanidad, nuestras carencias, nuestras deficiencias y la misericordia tuya para llevarnos adelante en medio de situaciones de adversidad, y a veces de terrible adversidad. Padre, gracias porque nos enseñas la manera más adecuada de surcir, de restaurar, de remendar, de corregir. Que sea en nosotros una disposición para poder obedecer tu palabra, Señor. Que ella no vuelva vacía, que en nosotros geste los cambios que necesitamos hacer con urgencia en nuestra vida, Señor. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos escuchado ya la lectura dramatizada de los primeros versos del libro de, mejor dicho, no los primeros versos, no, el capítulo 5 del libro de Nehemías. Y hoy vamos a continuar considerando esta hermosa enseñanza para nosotros. Deseamos que no hay desperdicio en ningún verso de la Biblia, pero algunos sin duda que el Señor nos permite estar en el momento oportuno para poder recibirlos con todo nuestro corazón. El mensaje de esta ocasión tiene como título Una resolución que cambia tu vida. Desde el inicio de nuestra serie hemos invitado a que tengamos este año 2023 una disposición en nuestro corazón para que tomemos decisiones firmes, resoluciones bien establecidas conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida, para surcir, porque con el tiempo lo que usamos se gasta y requiere ser reparado, para que podamos también remendar, porque hay cosas que aunque no queramos, con el paso del tiempo se deterioran, restaurar, reconstruir. Y en esta ocasión, el texto de Nehemías 5 nos lleva a un terreno muy doloroso. Los conflictos entre hermanos suelen ser terribles. ¿Cuántos hemos oído de verdaderas batallas campales por una herencia, por el amor de un padre, de una madre, por preferencias, por intereses? La Biblia no está ajena a este terrible drama. Caín y Abel. Aquí había razones religiosas. Interesante. Como desde el principio de la creación, en este relato de una historia primigenia, hay un terrible asesinato por motivos religiosos. Después vendrá la historia terrible de Jacob y Esaú. Estas historias son paradigmáticas, quiere decir, van más allá de los propios acontecimientos y de los personajes que actuaban en ellas o que trascienden. Expresan mucho de lo que es la condición humana. Más adelante encontramos cómo la batalla entre las 12 tribus escala de tal manera que el conflicto llega a dividir al país en dos grandes reinos, el norte y el sur. Ya estando en el texto de Nehemías, este hombre de Dios escucha la queja del pueblo menos favorecido. La crisis los ha impactado tanto que tuvieron que desprenderse de todo
todo parece indicar que la crisis a la que se refiere el capítulo 5 no solamente se circunscribe a la condición propia de la ciudad. Es probable que también estuvieron enfrentando momentos de sequía, de escasez, no hayan podido trabajar la tierra como ellos quisieran, así que el fruto era escaso, muy magro, y eso impactó de manera terrible a las familias, además de hablar de una economía de guerra, en donde los pocos recursos había que agregarlos, sumarlos, para que pudiesen reconstruir el muro. Así que Nehemías escucha la queja, el reclamo, el grito del pueblo de Israel menos favorecido, los pobres. La crisis los ha impactado tanto que incluso algo inimaginable para nosotros hoy, aunque en algunos países no lo es tanto. Tuvieron que desprenderse de todo, endeudarse hasta el tope, hipotecarlo todo, incluso vender a sus propias hijas. Pero lo más grave de la historia no es que la crisis los lleve a este acto desesperado. Lo trágico de la historia es que sus propios hermanos, a la luz de la lectura de estas memorias de Nehemías, han abusado de ellos. Para un lector actual como tú y yo, nos parece que este problema está un poco fuera de lugar porque hoy estamos acostumbrados a prestar y a prestar con réditos, con intereses. No es descabellado que escuchemos que alguien pierde su auto o su departamento porque simplemente no pudo pagar su hipoteca. Es algo, digamos, con el que el sistema funciona así. Estamos acostumbrados, aunque de vez en vez escuchamos gritos y reclamos para que ese sistema social pueda cambiar y sea un sistema menos injusto. Pero vamos hasta este siglo. Las memorias de Nehemías nos llevan ahora a una dimensión muy importante de la reconstrucción. Ya ha dado cuenta cabal de cómo se ha levantado el muro con el esfuerzo de cada familia. Ya sabemos que el muro llegó incluso a levantarse hasta la mitad de su altura. Ahora queda una tarea pendiente muy importante y que aflora. Siempre es una enorme bendición cuando un problema, una queja, un reclamo da lugar a una solución, a un avance en las condiciones de vida. Y este es el caso del capítulo 5. El reclamo del pueblo pobre de Israel permite que Nehemías se encabece la reconstrucción de algo más, la vida económica y la vida social de Israel. La caída del muro sin duda les ha afectado a todos, pero como siempre, las crisis económicas no nos pegan a todos por igual. Para algunos significa la ruina total. Tuvieron que hipotecar sus bienes, como decíamos hace un momento, incluso sus hijas, venderlas como esclavas. Los impuestos e intereses han sido altísimos, de tal manera que asfixiaron la economía de esas pequeñas familias judías. Pero lo terrible de todo esto es que la actitud de los ricos del pueblo terminó por aniquilar su ánimo. No es extraño que los pueblos paganos quieran destruirlos, incluso abusar de su poderío económico para aprovechar la pobreza de Israel. Es comprensible, digámoslo así, que los pueblos enemigos incluso, disculpen, acepten la esclavitud de las hijas de los judíos, pero de sus propios hermanos. Como siempre, toda crisis deja a algunos en condiciones mejores y a veces esa condición mejor es un buen instrumento, una buena forma, un buen medio para lastimar más a los que ya están lastimados. En este año 2023 les he propuesto, a la luz del pasaje que estamos considerando, que es el libro de Nehemías, tengamos como resolución no resignarnos a lo que está mal. El año 22 fue muy difícil junto con el 21. No debemos de tener una actitud de resignación frente a la problemática. La vida para algunos ha sido difícil y han perdido mucho más que su salud.
Así que es un buen momento para surcir, remendar, limpiar y restaurar. Por cierto que la expresión limpiar no la he usado mucho, pero es una expresión de suma importancia para poder reconstruir cualquier cosa. Tenemos que limpiarla en profundidad. No es una resolución sencilla, porque surcir, remendar, limpiar, restaurar, afecta no solamente las cosas, también, lo sabemos bien, afecta nuestras relaciones más cercanas, afecta nuestras emociones, nuestro corazón, porque lo que está diluido, lo que se ha roto, lo que está sucio, no son objetos, sino corazones, emociones, relaciones. Para lograr el surcido, la restauración, es necesario ocuparnos a la luz del capítulo 5 de Nehemías, y por eso decimos, bendito Dios, que el reclamo y la queja se hizo pública, porque eso dio lugar a que aprendamos principios de fondo sobre la manera como Dios obra para poder levantar al que está caído y poder restaurar lo que se encuentra en ruinas. Aprendemos en este capítulo que para poder surcir o restaurar es necesario antes ocuparnos de algunos asuntos que son indispensables. Este fragmento de la memoria de Nehemías, el capítulo 5, establece algunos principios básicos que van mucho más allá de su propio tiempo y su propio lugar. Hay una resonancia, sin duda, en su contexto de Nehemías. Este regreso de una condición de expatriación, de pérdida de valores importantes para la nación, de su sentimiento de honor, de valía y la integridad de su fe. Pero si transportamos este pasaje a nuestro propio contexto hoy, encontramos esos principios que nos parecen tan prudentes y tan importantes y tan pertinentes para nuestra propia condición. Primero, para poder dar el paso de tener una resolución que mejore cualquier condición, primero hay que identificar muy bien el daño. Nehemías ya lo hizo. En el capítulo 1 encontramos que él ha mandado a recabar noticias para saber cómo se encuentra la ciudad. En segundo lugar, no se conformó con esas noticias. Él mismo tomó su burrito y recorrió de manera personal toda la ciudad y su muro, puerta por puerta, espacio por espacio, para poder cerciorarse de cómo se encontraba la ciudad. Incluso en algunos lugares no podía pasar de frente, tenía que remontar por encima de algunas ruinas para poder avanzar en su supervisión. Tercero, no solamente pide información, no solamente se cerciora de primera mano, también escucha el reclamo de los que están viviendo condiciones muy poco favorecidas. Así que el primer paso que encontramos en este capítulo es que a través de la queja, del reclamo, hay una necesidad más que se identifica. Lo segundo es que es importantísimo que cuando alguien siente un trauma, un dolor, un momento de desequilibrio en su vida, de caída, de ruina, no se quede con ello. Recuerda que el pecado es muy poderoso cuando se mantiene oculto, cuando nadie lo sabe, cuando es parte de tu vida privada, de tu vida secreta. Solamente tú sabes lo que estás viviendo y lo mantienes en perfecta secrecía porque no quieres desprenderte de ello. Pero en el caso de los pobres de Jerusalén, saben dar el siguiente paso, además de saber dónde les duele el zapato, hay que expresarlo, hay que decirlo. Y lo hacen acudiendo a la instancia adecuada. ¿Quién es? Nehemías, el que preside la ciudad, el que está a cargo de tomar las decisiones. Digamos hoy, el que sería un primer ministro para Israel, no, por lo menos el alcalde de la ciudad. Así que hay que llevar la queja y el reclamo a la instancia adecuada. Y finalmente, ahora bien, hay otro principio importantísimo aquí que no
es útil para el ofendido, el lastimado, el que esté en ruinas, ni tampoco para quien tiene la tarea de poder juzgar, discernir, aconsejar, decidir, sino para aquel que ha sido acusado como el agresor, como el abusivo, como el que ha hecho daño. Y para ellos, las palabras de Nehemías son tan pertinentes. Camina en el temor de Dios. Ten cuidado con lo que haces, con las decisiones que tomas, con las oportunidades que aprovechas. Camina en el temor de Dios. Y segundo, este es el centro del mensaje del capítulo 5. Y es el centro que da lugar y da respuesta al título de nuestro mensaje de esta ocasión. Una resolución que cambia tu vida. Porque realmente cambia la vida cuando nos decidimos a restablecer la condición de la persona dañada. Estamos hablando de ese elemento tan olvidado, tan importante de restituir el daño y enmendar pagando el daño causado. Para usar una expresión de moda en nuestro país, devolverle al pueblo lo robado. ¿Qué mejor resolución para este 2023 que analizar nuestra vida y si nos encontramos alineados en el flanco del que ha agredido, abusado, dañado, lastimado? Tengamos este mensaje del Señor. Necesitas devolverle al pueblo lo robado. ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, los versos 1 al 13 nos dan una gran enseñanza. Lo primero que podemos hoy repasar de lo que ya he dicho hasta ahora a la luz del texto bíblico es: hay que identificar el problema. En ese caso es una crisis económica muy profunda, una crisis económica que se agrega al maltrato que reciben los pobres de sus propios hermanos pudientes, ricos y poderosos. El verso 1 dice de esta manera, estoy leyendo, recuerda, Nehemías capítulo 5. Como siempre, yo leo la Nueva Traducción Viviente. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. El texto nos clarifica el tamaño del enojo, la protesta y el dolor, porque no es común que el texto bíblico sume la voz de ambos, hombres y esposas. Pero aquí el problema es tan grave que todo mundo se hace vocero de su dolor. Y esta protesta la elevaron en contra de sus hermanos judíos. No es contra árabes, ni contra amalecitas, ni contra samaritanos. Decían, estoy leyendo el verso número 2, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir hambre. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre, sus bienes. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía, deudas, hipotecas, impuestos. Y el verso 5 dice, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos. Y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ni siquiera alcanzaban el nivel de la sobrevivencia. Y hemos vendido a algunas de nuestras hijas. Y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Así que este es el tamaño de la crisis que está enfrentando el pueblo pobre de Israel, el pueblo necesitado. Causas. El texto bíblico no es un texto de economía, no va a ser un estudio social de lo que ha pasado. Está dando cuenta de lo que es una gran tragedia para ellos, una pérdida absoluta y el sentimiento de falta de solidaridad, incluso de abuso,
de sus propios hermanos al aprovechar su condición de total ruina económica. ¿Qué hacen? Verso 6. Acuden a la instancia adecuada. Van con Nehemías. Y cuando hay un diferendo que nos rebasa, porque cada uno va a defender su interés, difícil llegar a un acuerdo cuando dialogamos y uno del diálogo defiende su perspectiva y el segundo también defiende la suya. Sabemos que es un diálogo de sordos y que no vamos a llegar a nada. Por eso, con inteligencia, los judíos pobres acuden a Nehemías, a la autoridad, a quien puede mediar y tomar decisiones. Cuando tú estás siendo agredido o cuando tú eres acusado de haber agredido, generalmente vas a levantar un muro enorme para defender tu posición. Difícilmente seremos sensibles uno y otro a la necesidad que se está expresando y se está presentando. Justificaciones sabemos que hay muchas. Recuerden que incluso hemos hablado de cómo racionalizamos cuando una condición, una relación es perversa. Cuando algo falla, algo no está bien, estamos en condición de ruina, de decadencia, solemos justificar y expresar a través de razonamientos para llevar adelante nuestra posición. Incluso hasta tenemos documentos teológicos y bíblicos para mantener nuestra posición sobre otros. Pero en la familia de Dios nos presentamos frente a la autoridad espiritual con humildad y con obediencia. Dios pone sobre nosotros personas sabias que pueden mediar, pueden establecer negociaciones, pueden escuchar con sabiduría y con empatía y pueden obrar conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y los israelitas, los judíos pobres han sabido a quién acudir. Y él es un ser humano que no pasa por alto la condición de dolor de quienes se quejan. Porque finalmente tú y yo sabemos que cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y nos hace convictos, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, no tenemos más que ir a doblar las rodillas ante la cruz del Señor y ante el trono de su gracia para pedir oportuno socorro. Cuando hemos fallado, el camino más corto a la resolución es la confesión y el arrepentimiento. El camino más largo es la negación, la racionalización, la evasión, la culpa del otro, porque a veces decimos, es que eres pobre porque no tienes la culpa. Y estás como estás por tu propia culpa. Y a veces, sin duda, que sabemos que hay condiciones personales que abonan para que alguien pueda entrar en una condición crítica en su economía. Eso no podemos descartar. Pero aquí la historia se trata de otra cosa, un abuso abierto y manifiesto para aprovechar la pobreza de otros, incluso para quedarnos con sus propias hijas. El verso 6 dice, cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. No reacciona Nehemías con ecuanimidad ni con frialdad. Tiene un corazón intenso, pero, ojo, sabe mediar y equilibrar entre un corazón que siente y que siente un gran enojo, pero es alguien que sabe pensar. Así que no te dejes llevar por el arrebato de tu corazón. No permita que tus emociones se traicionen porque el que se enoja, dice un dicho, el que se enoja pierde. Y si estás enojado y cometes insensateces, va a ser todavía peor para ti las consecuencias de tu mal obrar. Así que es paradigmática la actitud de Nehemías. Siente en su corazón, es sensible al dolor, pero da lugar para pensarlo bien. Y dice Nehemías, sabía yo que el camino correcto era hacer una denuncia formal y pública. Denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Hablamos de una demanda usurera, de un abuso de la economía del pobre. Entonces, dice Nehemías,
Lo hice público y convoqué una reunión para tratar el problema, que es un problema que afecta a muchos, se trata públicamente. Cuando el problema afecta a uno, con uno se trata. Cuando es un matrimonio, en ese nivel se debe tratar. Cuando es una familia, a ese nivel se debe tratar. No hay por qué hacer una exhibición pública, ni un espectáculo, ni un show, como se hace mucho el día de hoy, para exhibir a aquel que ha fallado. Presentar el reclamo. La famosa cancelación para que, sin juicio previo, acabemos con el nombre de muchas personas que tal vez aún esté en duda su culpabilidad. Pero en este caso es un problema que rebasa la condición de uno, es los nobles y los pobres. Entonces, Nehemías convoca a una reunión pública para abordar el problema. Y que hay un tercer elemento muy importante. No vas a identificar lo que pasa y acudir a la persona idónea, hay que abordarlo con inteligencia para resolver el problema. Así que convocó a una reunión pública para tratarlo. En la reunión les dije, verso 8, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, redimirlos de su esclavitud. Pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cómo es posible? Y se pregunta Nehemías, ¿cuántas veces tendremos que pagar su redención? Qué expresión tan directa y tan clara. Creo que es portavoz Nehemías de una expresión que viene el Señor podría dirigir a nuestros corazones. ¿Cuántas veces tendré que pagar tu redención? Porque una y otra y otra y otra vez procedes a poner tu vida bajo esclavitud. Jesús habló con claridad acerca de ese problema cuando él dijo que el marranito que se limpia y se lava regresa al charco. Y el perro vuelve a comer de su propio vómito. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Se pregunta Nehemías. Porque una y otra vez pierden su libertad. Así que Nehemías encara a aquellos que han sido acusados como personas que abusan. Y entonces dice la parte segunda del verso 8, ellos no tenían nada que argumentar en su defensa, no había cómo defenderse. Entonces insistí, no deja. Tomó en sus manos la decisión y se mantiene firme. No está bien lo que ustedes hacen. Y cómo hoy tenemos que escuchar de Dios esta palabra con tanta claridad en muchas circunstancias en donde hay agresores y agredidos en el mismo seno de la familia de Dios. No está bien lo que tú haces cuando abusas de la condición de vulnerabilidad de aquel que no tiene la fuerza de defenderse. Un anciano, un niño, una mujer, un hombre caído, una familia en derrota, una iglesia destruida. No está bien lo que tú haces. ¿Acaso, dice Nehemías, que aquí viene el elemento bíblico y espiritual para hacer frente a la condición de aquel que ha sido un agresor? ¿No deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? ¿No es verdad que serías un esposo distinto si lo fueras en el temor de Dios? ¿No es verdad que serías un hermano distinto si lo fueras en el temor de Dios? ¿No es verdad que serías un hijo distinto si lo fueras en el temor de Dios? Porque el temor de Dios significa la relevancia de nuestra fe para nuestro estilo de vida. Y con Dios tenemos que aprender a conducirnos con reverencia, en santidad, en rectitud y en justicia.
que es el tema del capítulo 5. Nehemías tiene que reconocer que él mismo ha prestado y que ha cobrado intereses. Dice el verso 10, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora, porque he escuchado su reclamo, porque su reclamo es justo, dejaremos de cobrarles intereses. Y la decisión de Nehemías es una decisión tajante, radical, pero restauradora de la condición social de Israel. Devuélvales hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. El agresor asume el costo de su daño y asume la resolución que debe de tomar, restaurar al hermano que ha dañado. Y eso debe hacerlo no por convicción, no por compromiso social, sino por un compromiso y una promesa delante de Dios. Esto se llama restituir al que ha sido dañado. Y ese es el tema del mensaje de esta ocasión. No hay forma de surcir, remendar, reparar, restaurar, si no damos el paso de reconocer en la medida en que hemos dañado y que estamos obligados a, en la medida de lo posible, a restituir el daño causado. No basta decir perdón, es necesario decir te devuelvo lo que te quité. Esto es lo que dice el verso 12. Ellos entonces respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Bendito sea el corazón de estos hombres obedientes. Pero Nehemías no se queda con su promesa personal. Él necesita que haya un compromiso público y dice, entonces llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Se trata de un compromiso espiritual con Dios. Y eso hace una enorme diferencia, hermano querido, hermana querida, cuando tú te decides a prometer algo, no ante el agredido, no ante la autoridad, no ante ti mismo, ante el Señor. Se trata de una fe que obra para la restauración, donde esa fe es un compromiso de promesa ante Dios para restituir lo dañado. Sacudí los dobleces de mi mano y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Extraordinario el pasaje hasta el verso número 13. Este texto se trata de unas memorias, de una crónica de Nehemías. Debemos de comprenderlo en su justo término y propósito. No es un texto que debemos leer como una regla a seguir. Es mejor considerarlo como un caso exitoso para hacer frente a una problemática interna severa, difícil y de abuso. El principio fundamental que trasciende su tiempo y su lugar es que toda resolución requiere pasar por la etapa de la restitución del daño. No podemos seguir adelante como que si nada hubiera pasado. No vas a decir, perdóname, y no lo vuelvo a hacer. Ahí, donde es posible, necesitas devolver al pueblo lo robado. Necesitas, antes de surcir, regresar. Antes de remendar, devolver. Antes de restaurar, entregar aquello que quitaste, que tomaste y que dañó en profundidad aquel que ha sido lastimado. Dice Nehemías, no es justo que algunos regresen a esclavitud mientras que otros se quedan con sus bienes.
No es justo que el agredido se quede en su dolor, en su tristeza, habiendo perdido lo que perdió, y tú, agresor, te llevas todas contigo. Hay que hacerse responsable del daño que se causó. Lo justo es lo que debe de predominar en toda relación fraternal y que decir cuando se trata de toda relación familiar. ¿Cómo nos toca este pasaje? Como nos habla la palabra del Señor. El verdadero arrepentimiento demanda restitución del daño, cuando esa restitución es posible, y no cuando restituir podría dañar más que el daño original. Hay que devolverle al pueblo lo robado. Por eso la pregunta final del mensaje de hoy es: ¿qué robaste? ¿Con qué te quedaste que no es tuyo? ¿Qué te robaron? ¿Qué te quitaron que perdiste en ese terrible acontecimiento que tu vida te llenó de tristeza y de ruina y de dolor? Si el caso fue el segundo fue el tuyo, no te quedes callado y vendas hasta lo que no tienes. Y si tu caso fue el primero, no basta pedir perdón. Hay que restituir el daño en la medida en que esta restitución es posible. Esa es la regla, que la restitución no haga más daño que el causado originalmente. Estas memorias de Nehemías tienen para nosotros implicaciones muy claras. Establecen principios que nos guían en el proceso de surcir, remendar, restaurar y limpiar. ¿Qué es lo que tu fe, tu temor de Dios, te demanda restituir? ¿Qué gozo, qué tranquilidad, qué paz, qué amor te robaste? ¿Qué estructura dañaste? ¿Cuál fue el daño que causaste? Y si tú has sido violentado y abusado, ¿cuál es la queja que debes presentar delante de Dios para que tu gozo, para que tu plenitud, para que tu salud se restituyan? Porque no permitas que el daño se multiplique y se convierta en frustración, tristeza, amargura y falta de fe. Es una enorme bendición llegar al último verso. Los que han fallado se comprometen delante de Dios a cumplir con su promesa de devolver lo que no es correcto tener. Los agresores cumplieron y todo el pueblo dijo amén. Y el pueblo adoró, porque Dios hizo un milagro en esa comunidad. Dios escucha nuestro reclamo, Dios escucha nuestra queja y Él restituye. Pero es necesario que también tú, si has sido demandado y te han reclamado, entonces estés dispuesto a oír la queja y restituir lo que te están demandando. Porque recuerda, siempre que alguien pierde, todos perdemos. Pero cuando uno es restaurado, todos ganamos con él. Porque somos una familia espiritual y esos profundos vínculos espirituales nos dan salud cuando uno se sana y nos llevan a enfermedad cuando uno se enferma. Por eso, vivamos en el temor del Señor, cada día y todos los días. Padre, gracias por tu palabra. Sin duda que es un mensaje clarísimo y pertinente para nosotros hoy. Permite que muchos más lo escuchen y podamos compartir de diferentes formas y medios para que tu palabra pueda restituir vidas y familias, iglesias, relaciones, personas. Háblanos de manera personal, Señor. Queremos decirte, devolveré a todos aquellos que dañé lo que les quité. En la medida en que esto sea posible,
prometo restituir el daño. Y si no, por tiempo, por lugar, por un daño mayor, Señor, permítenos entonces construir en lugar de destruir, edificar en lugar de derribar, restaurar, surcir, remendar en lugar de dañar. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Les invito a que mañana me acompañen en la meditación diaria. Estaremos bordando sobre este capítulo 5 durante todos los próximos 6 meditaciones. Estamos ya llegando a las últimas semanas de esta serie y les invito para que a partir del domingo 19 de febrero empecemos una nueva serie que he llamado En las huellas de Jesús. Estaremos durante 50 días siguiendo a Jesús hasta que lleguemos al domingo de resurrección. Será una gran oportunidad para compartir el mensaje de Jesús con otros, con los que no han creído o están caídos o necesitan restaurar sus vidas. Que Dios te use y nos use para la bendición de aquellos que necesitan acercarse, renovar su fe, reconciliarse con Dios, seguir a Jesús. En su nombre oramos hoy y bendecimos sus vidas para toda esta semana.